Hermano, bendiciones del Señor. Deseo que el Señor te bendiga en este momento. Gracias por estar aquí presente viendo este video. Mi nombre es Joaquín González. Hace aproximadamente 4 años que soy miembro de Amada Bethesda. Gracias al Señor. Y hoy sirvo con mi esposa Eli y mi hijo Alexander. Y es una gran bendición estar en este hermoso lugar que el Señor ha levantado y ha llevado a un nivel hermoso en la alabanza y en la prédica y en todo. Hoy quiero hablarte un poco acerca de mi vida. Y bueno, yo nací en el año 1987 y bueno, cuentan mis padres que ellos se entregaron a Cristo cuando yo nací. Mi papá tenía problemas de alcoholismo, entonces a través de mi nacimiento él decide entregarle su vida a Cristo, y mi mamá también, mis hermanas. Y bueno, hay una trayectoria, ¿no? Entonces yo crecí escuchando la palabra del Señor, escuchando las historias de David, la de Goliat, la historia del diluvio, ¿no? El arca de Noé y todas esas historias hermosas de la Biblia. Aprendí mucho acerca de la palabra, pero llegó un momento en que mi papá decide salir de la familia por cuestiones de empleo, y es ahí donde inicia un cambio fuerte en la familia. Mis hermanas comenzaron a casarse, se fueron con el novio, y entonces al final quedamos mi hermana mayor y yo. Entonces mi papá estaba fuera de casa, seguía fuera, y entonces nosotros éramos adolescentes y entramos en la etapa de la rebeldía. Mi mamá, pobrecita, batalló mucho, ¿no? Mi mamá seguía en el camino del Señor, y nosotros empezamos a menguar, bajamos la guardia, empezamos a tener amistades que no nos convenían, amistades del mundo. Empezamos a escuchar música secular, empezamos a salir a los bailes. Yo en mi caso empecé a ingerir bebidas alcohólicas, y hasta que probé mi primer cigarrillo, ¿no? Como todo adolescente de secundaria. Entonces ahí fue donde inició esa etapa de perdición en mi vida. Luego ya no era un cigarrillo de tabaco, luego se convirtió en un cigarrillo de marihuana. Recuerdo que por experimentar, ¿no? Como adolescente, y sin tener el consejo de mi padre o de algún adulto mayor que me guiara, ¿no? Entonces mi mamá hacía lo que podía y me perdí. Dejé de llegar a la iglesia. Mi mamá me decía, hijo, vamos a la iglesia, y yo me rebelaba terriblemente. Le mal contestaba, era grosero, no, terrible, decía malas palabras. Y entonces llegó un momento en el que nos mudamos del lugar donde vivíamos, nos fuimos a otro lugar más grande, y comienzo a tener nuevas amistades, nuevos amigos, personas mayores. Y ahí entré en otra etapa de perdición aún mayor. Empecé a consumir drogas más fuertes. Ya no era algo ocasional, ya era todos los días. Recuerdo que consumíamos marihuana, cocaína y otras drogas, ¿no? Que se inventan ahí, ¿no? Algo terrible. Entonces yo estaba en ese ambiente. Me gustaba ese ambiente porque me sentía parte de algo, ¿no? Como eran personas mayores, entonces yo sentía que ellos podían defenderme si tenía algún problema. Ya no, a veces no llegaba a la casa 2, 3 días. Mi mamá, preocupada, a veces yo llegaba en la madrugada y encontraba a mi mamá sentada en una mecedora. Fueron días muy tristes, muy difíciles para mi mamá, la verdad. Yo no lo entendía en ese momento.
pero hoy lo entiendo, ¿no? Y hoy como padre, si yo viviera algo así, no lo imaginaría, no imaginaría la desesperación, el dolor de saber dónde está mi hijo, ¿no? Y fueron momentos difíciles. Entonces, mi hermana, la que ya quedaba con nosotros, se fue con el novio. También ella era muy rebelde, ¿no? Pero menos que yo. Entonces, ya solamente quedábamos mi mamá y yo. Mi papá aún no regresaba a casa. Y entonces fue una etapa en la que yo me volví más rebelde todavía. Y bueno, ahí empieza otra etapa más difícil en mi vida, porque mi papá regresó a casa y entonces fue cuando yo decidí irme.